Y bueno, hemos empezado el año martillando mucho esto. Yo creo que usted está diciendo, uy, pero sí que cansan con esto, pero definitivamente necesitamos volver a la Biblia y volver al llamado del discipulado. Eso es lo que Jesús nos llamó a hacer, y lo que Jesús busca de las personas es que seamos discípulos. Es que no hay otra cosa, no podemos inventar otra cosa más en la Biblia o ponerle otros términos. No, Jesús nos mandó a ser discípulos, y eso significa que estamos llamados primero a ser discípulos para luego hacer, como hace 8 días nuestro hermano Giovanni nos predicaba y nos da un mensaje bien especial exhortándonos a tener presentes esas dos cosas. Y en esto queremos caminar y queremos animarles porque es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para la iglesia. No sé si ustedes vieron, los que siguen nuestras redes sociales, hace creo que la semana anterior o esta no recuerdo, nuestro equipo, que la verdad mucha bendición y felicitación a nuestro equipo que trabaja allí en las redes sociales, puso un video en donde le preguntaba a algunos de la iglesia qué pensaban de esto de ser más discípulos. No sé si usted lo vio, si no lo vio, le animo a que uno busque, ahí puede encontrar las respuestas. Y yo, pues, me sorprendió, me pareció muy chévere escuchar las diferentes respuestas, la diferente perspectiva de cada uno frente a esto de ser discípulos. Pero algo que era común es que definitivamente invertir en ser discípulos y en hacer discípulos es algo que vale la pena. Era algo que yo escuchaba en todos los que comentaron allí o los que respondieron esta pregunta. Es algo que vale la pena decir, sí, Señor, yo quiero caminar y no solo estar aquí sentadito, comodito en esta silla, calentando la silla un poquito, sino que quiero pararme y decir, aquí estoy para caminar y hacer lo que tú quieres, pero también para hacer instrumento en tus manos. Eso vale la pena. Y mire, hace unos días leía un libro acerca del discipulado el año pasado, y en este libro el autor decía lo siguiente, y él coincidía con muchos otros autores que han estudiado el discipulado, han estudiado la dinámica de la iglesia, han estudiado cómo es el mover de la iglesia en cuanto al llamado de Dios, y ellos concluían en que el estado actual del discipulado en la iglesia en general, se puede definir o resumir en una sola palabra. ¿Cuál cree usted que es esa palabra en que se puede definir el discipulado en la iglesia en general? No esta, sino todas las iglesias. ¿Cuál cree usted que puede ser esa palabra? Pregúntele al del lado si se imagina algo. Si no se imagina nada, dígale, no, yo tampoco tengo idea. ¿Cómo se puede definir el discipulado en una sola palabra? Ay. Bueno, estos autores decían que el discipulado se puede definir en una palabra, y es superficial. La palabra es superficial, porque lastimosamente eso es lo que pasa en las iglesias. El discipulado es superficial. O sea, pensamos que simplemente con, ya yo vengo, me siento en una silla, eso es el discipulado, y no, es mucho más. Y hay un autor de estos que dice, la iglesia tiene 3000 millas de anchura, pero 1 pulgada de profundidad. ¿Qué opina usted de eso? La iglesia tiene 3000 millas de anchura, pero de profundidad tal vez solo 1 pulgada. Wow, cuando yo leí esa frase yo me confronté y yo dije, wow, no puede ser así. Si queremos la anchura, es decir, yo sí quiero que cada vez haya más gente que conozca al Señor, que asistan a la iglesia, que vengan a los tiempos, que busquen a Dios, pero también quiero que esa profundidad sea igual, de 3000 millas, sea una profundidad en donde no vivimos un cristianismo superficial, porque ese es tal vez el gran mal de la iglesia en estos tiempos posmodernos, es que vivimos una vida cristiana muy superficial, muy por encima. Y no, Dios sí quiere más profundidad, Dios sí quiere que vayamos más allá. Dios quiere cantidad y Dios quiere calidad. Dios quiere que extendamos el reino a muchas personas, pero no solo por llenar un lugar, un auditorio, sino porque la gente esté creciendo en una calidad de vida, en una profundidad de relación con el Señor. Y esto fue lo que me movió a mí a decir, no, yo el próximo año voy a estar cansándoles la vida en esto.
en que no podemos ser una iglesia superficial. Y mi oración es que tú y yo no seamos unos cristianos superficiales, o no seamos unos discípulos superficiales, sino aquellos que realmente tenemos una profundidad en aferrarnos al Señor. Por eso, pues he querido este año empezar a mirar las enseñanzas de Jesús. Jesús, pues si alguien nos llama el discipulado de Jesús y si alguien nos puede enseñar de esto, de caminar como discípulos de Jesús. Por eso este año vamos a estar mirando mucho lo que los evangelios nos dicen acerca del llamado de Jesús a sus discípulos. Y hoy quiero iniciar con lo que fue la primera prédica de Jesús. Pregúntele al de lado si sabe cuál fue la primera prédica de Jesús. La primera prédica de Jesús. La primera prédica de Jesús fue muy sencilla. Unas cuantas palabras, pero contundentes. Y en eso hoy quiero concentrarme, porque de ahí parte el llamado de Jesús para el discipulado. Por eso he titulado esta enseñanza así: el Evangelio del Reino, y ya vamos a ver por qué. Vamos al libro de Marcos, capítulo número 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, versículos 14 y 15. Ahí está la primera prédica de Jesús, cortica pero poderosa, y sobre eso vamos a estar hablando. Marcos 1, 14 al 15 dice lo siguiente. Lo va a leer en Reina Valera, que está allí en pantalla. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál fue la primera prédica de Jesús? 4 cosas dijo Jesús en esa primera prédica: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esa fue la primera prédica de Jesús. Muy sencilla, muy resumida, mira, 4 frases, pero muy contundente en lo que significa el llamado a ser parte del reino de Dios y a caminar como discípulos de Él. Para ser mejores discípulos debemos entender de qué trata el evangelio. Por eso vamos a concentrarnos hoy a hablar del evangelio, del reino que Jesús nos trajo para transformar nuestra vida, y de estas 4 declaraciones que Jesús nos da para que verdaderamente caminemos como discípulos. ¿Cuál es el contexto en el que sucede esto? Porque ahí dice la Biblia: más tarde o después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea y predicó estas cosas. Bueno, Jesús comienza su ministerio después de que él se bautiza, va donde Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice: oh, pero hermano, venga, no, pongamos las cosas en orden, más bien usted bautíceme a mí porque usted es el Mesías. ¿Cómo así? Y Jesús le dijo: no, es necesario que yo haga lo que está bien, lo que Dios ha ordenado. Y Jesús se bautiza, el Espíritu Santo desciende como paloma, y una palabra, una voz de Dios de reafirmación de Jesús, dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Padre habla esto, y luego de eso Jesús se va para el desierto, 40 días pasando, pues primero en ayuno, pero también siendo tentado de diferentes maneras por el enemigo, y luego de eso sale fortalecido e inicia su ministerio. Y paralelo a eso, pues sucede que a Juan el Bautista lo encarcelan porque el emperador allí tenía ahí sus diferencias con el hombre, más que todo por la mujer, y porque ahí había una cuestión como de infidelidad, y Juan el Bautista lo denunciaba y les decía: eso está mal, eso no es así, arrepiéntanse. Entonces este hombre lo encarcela, y ustedes tal vez la mayoría saben cómo termina la historia del pobre Juan el Bautista. ¿Cómo termina? Con su cabeza en una bandeja, porque esta mujer malvada le dice a la hija, o sea, la hija hace un baile muy especial, y el rey dice: no, pídeme lo que quieras porque me encantó tu baile, ¿qué quieres? Y no, ella no pidió la casa de la Barbie, ella no pidió el carrito de juguete, ella pidió lo que su mamá le dijo que fue: pídele que traigan la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y así termina la vida de un profeta de Dios que preparó el camino de Jesús, porque ese fue el ministerio de Juan el Bautista: preparar el camino, decir a la gente: arrepiéntanse, viene el reino de Dios, viene el Mesías, empiecen a ordenar su vida, arrepiéntanse. Y así termina la vida de un hombre que mismo Jesús dice: tal vez pequeño a los ojos de los hombres, pero grande en el reino de Dios. Y luego de que
pasa esto? Pues Jesús inicia su ministerio lleno del Espíritu Santo y llega a Galilea y empieza a predicar el evangelio del reino de Dios, que se puede resumir en esos 4 aspectos que hoy vamos a ver. Pero yo quiero iniciar con esta pregunta: ¿cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? ¿Qué es el evangelio? Empecemos a definir esto. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio pues significa buenas noticias. Eso viene del griego y luego en el latín también. Evangelio, buenas noticias, y habla de pues esas cosas que se hablan nuevas, pero que son de bendición para alguien, buenas nuevas, noticias de que algo bueno va a pasar. Y esa es la palabra que usa la Biblia, que usó Jesús y que usaron sus discípulos para definir lo que era la obra de Cristo, el evangelio, las buenas noticias de lo que Dios hace en nuestra vida. Es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Pero ¿por qué digo yo cuál evangelio es el que creemos? Porque tal vez algunos de nosotros, o yo no sé, la iglesia hoy en día está creyendo un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios, sino que estamos creyendo unas falsas buenas noticias acerca del reino de Dios. ¿Y a dónde voy con eso? Porque yo creo que los tengo ahí como que, venga, pero explíqueme eso, ¿cómo así? Pues sí, tal vez estamos creyendo un evangelio diferente. Pueden haber otros evangelios que muy sutilmente se están hablando y estamos empezando a creer, y eso nos puede estar llevando a alejarnos de la verdad de Dios. Gálatas 1, 6 al 10, es un versículo fuerte donde Pablo le habla a la iglesia en Gálatas y les dice lo siguiente. Gálatas 1, versículo 6 al 10. Le dice Pablo a esta iglesia: mira, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, miren esto, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Aquí Pablo está hablando embejucado. ¿Y por qué quiero tomar este versículo? Porque, hermanos, ¿puede este mundo, esta filosofía de vida, esta sociedad, y aún dentro de la iglesia se puede estar predicando un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios? Se puede estar predicando una buena noticia que está falseando la obra de Cristo para nosotros. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí Pablo dice: mire, no puede ser que recibimos la amorosa gracia del Señor, la misericordia de Cristo, y empezamos a apartarnos creyendo cosas que no son la verdad de la Biblia. Y aquí es donde tenemos que estar muy atentos, y por eso yo le animo, hermano, invierta en estudiar la Biblia, invierta en estos procesos de discipulado, porque ahí es donde conocemos la verdad y nadie podrá engañarnos o meternos cosas que no son como si fueran, porque estamos preparados para saber qué es la verdad. Y aquí Pablo dice: mire, esta gente en este contexto de Gálatas estaban desviándose a un evangelio diferente, se están volviendo al judaísmo, etcétera, volviéndose a prácticas que ya Dios dijo: eso no tiene nada que ver con nuestra fe, distorsionaban la verdad acerca de Cristo. Y tal vez en nuestro contexto no es eso lo que estamos viviendo, pero ya vamos a ver cómo hay un evangelio que sí se está predicando mucho en las iglesias y del cual tenemos que tener cuidado, y ya voy a ir allá. Solo quiero resaltar algunas cosas de lo que dice Pablo acá. Lo que dice Pablo es muy fuerte. Dice: si alguno predica un evangelio diferente, que lo consienta a Dios y le diga: ay, no, papito, eso no es. No dice que sea maldito. O sea, no estamos hablando de palabras ahí como a la ligera. No, es que esto es serio. Es que la verdad de Dios y el evangelio del reino es serio.
Y aquí él dice, no, mire, aún dice, si aún yo, dice Pablo, si aún yo les predico una cosa diferente, un evangelio diferente, pues que caiga maldición de Dios sobre mi vida o sobre cualquiera, si aún un ángel del cielo, dice él, que caiga maldición. ¿Por qué? Porque no, la buena noticia es una sola, es una sola. Y hay un paréntesis, versículo 10, dice, mire, un servidor de Dios no busca agradar a la gente sino a Dios, dice. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Cierro ese paréntesis ahí. Hoy en día existe un falso evangelio, muy sutil y difícil de identificar, que amenaza con hacernos desviar de la fe. Y es el evangelio que algunos llaman el evangelio del yo. El evangelio del yo se ha metido tan sutilmente en nuestras iglesias que no nos damos cuenta que está ahí contaminando la masa, como dice, contaminando lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero con el evangelio del yo? El evangelio del yo es que lastimosamente en las iglesias hemos puesto a Dios a un lado porque yo soy lo más importante. Porque yo vengo a la iglesia es para mí, por lo que yo necesito, por lo que yo quiero, porque es que yo, porque es que yo, porque es que yo y porque es que yo. Y regalen una sonrisita al del lado que los veo ahí como muy tensos y serios. El evangelio del yo, no podemos dejar que ese sea el evangelio que llene nuestros corazones. El evangelio donde yo estoy por encima de Dios. O sea, Dios finalmente en muchos casos se volvió el sirviente nuestro. O sea, el que me tiene que hacer los mandados y lo que yo diga. Porque es que yo necesito y Dios me tiene que hacer. ¿Será que sí, mi querido? ¿Será que sí? ¿O será más bien que estamos viendo la cosa al revés? Y de alguna manera, de un tiempo para acá, empezamos a ver el evangelio al revés, en donde yo soy lo más importante. Y mi querido hermano, mira, te lo digo con todo mi corazón, yo te amo, eres valioso, pero no eres el más importante. No eres el más importante. El evangelio del reino descansa sobre la verdad de que Cristo es el más importante. Y todo gira en torno a Cristo. No es Cristo girando en torno nuestro, sino nosotros en torno a Cristo. Y mira, esta es una mentira que se ha venido metiendo allí. Sí, estamos en un sistema de vida que promueve esto, el egoísmo, que promueve el que lo que importa eres tú, etcétera. Pero lastimosamente eso se nos ha entrado también a la iglesia y hoy en día escuchamos más predicaciones donde no, tú puedes y tú tienes el poder y en ti está todo. Y sí, hay momentos en que necesitamos que se nos anime en la fe y que se nos diga, sí, Dios hará, Dios nos ayudará, sí. Pero el evangelio no es saber de nosotros, es conocer a Cristo, es saber lo que Él puede hacer por nuestra vida. Este mensaje se está a diario poniendo en nuestra cabeza y nosotros no nos damos cuenta. Cuando todo apunta a que lo que importa eres tú. Lo que importa eres tú. Mira, yo aquí hoy sentía esto, es decir, mira, yo le pido perdón a Dios por las veces en que inconscientemente uno promueve ese evangelio del yo, poniendo primero las necesidades de nosotros antes que el propósito y el deseo de Dios en nuestra vida. Porque Dios sí quiere ayudarnos, sí, o sea, no estoy aquí diciendo que Dios está por allá lejos diciendo solamente, yo soy el que importa, ustedes no. No, Dios está diciendo, sí, eres importante, eres valioso, quiero cambiar tu vida, quiero transformarte, quiero hacer algo nuevo en ti, pero no eres lo más importante. Pon la mirada en Jesús y ahí es donde hallamos vida para caminar en bendición. Y entonces tenemos que derribar ese Dios llamado ego. Ese Dios llamado yo soy lo que importa. Yo soy. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Porque yo soy el que importo y no me dieron la importancia, no me dieron lo que yo necesitaba. Muchas veces pasa es porque estamos poniéndonos primero a nosotros que a Dios. Y con esto no quiero decir que sí, hay veces que nos han hecho cosas terribles. Yo podría contarles aquí todas las que me han hecho en la iglesia, lo que he sufrido en la iglesia, lo que he estado así a punto de irme de la iglesia
pero tengo que reconocer finalmente que no, yo solo soy un siervo de Cristo, y Señor, te miro a ti y te amo a ti, con amor sigo aquí, para adelante. Pero tenemos que bajarnos un momentico de la silla, del trono, y dejar que Dios sea el que se haga aquí. Mira, esto viene desde Adán y Eva. ¿Cuál fue la tentación de Adán y Eva para que pecaran? Algunos pensamos que es que no, pues que se comiera esa fruta porque es que se veía rica. Pero la mentira que está detrás de esa fruta, ¿cuál fue? Que el diablo, la serpiente les dijo, si lo comen, serán como Dios. Y la mentira fue darnos a nosotros la idea de que podemos vivir una vida donde yo soy Dios, donde yo puedo dictar las reglas, donde yo soy el que puede decir qué está bien y qué está mal, donde yo puedo hacer lo que se me da y su merced lo complete, ¿cierto? Donde yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa fue la mentira que puso el diablo, que de ahí en adelante a cada uno de nosotros queremos vivir así, independientes de Dios, haciendo lo que queremos, dictando nuestras propias reglas, dictando nuestro propio destino de vida. Y eso se puede hacer, sí, pero el destino nunca será de vida, será de muerte. Entonces tenemos nosotros que luchar contra ese evangelio de Dios, contra esa tentación constante a querer ser nuestro propio Dios, a vivir independientes de Él, porque entonces esto se vuelve interesante, y es que ese evangelio del yo se mezcla con el hecho de que queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos el compromiso con Dios. Queremos lo bonito de Dios, sí. Queremos hoy los beneficios, todo lo que Dios trae, todo lo que Dios hace, pero a la hora de comprometerme con Dios, no, yo soy lo más importante. Yo quiero estar en el trono, yo quiero hacer lo que quiero sin comprometerme con Dios. Mire, el evangelio del yo es una forma de pensar y vivir en la que el individuo se convierte en la máxima autoridad moral y espiritual, desplazando a Dios del centro de la vida y de la fe. Y esto genera una experiencia religiosa donde lo que importa es esto, mira, importa la autorrealización, o sea, lo que yo puedo hacer, mis éxitos, mis triunfos, mi crecimiento, mi alcance de metas, etc. ¿Qué está bien? Sí, son cosas que están bien, pero ¿a costa de qué? Esa es la pregunta. Lo segundo es la autodefinición, ¿qué importo yo y quién soy yo y esto? Y la autoexpresión más que la sumisión a la autoridad de Dios. En ese evangelio del yo, la persona decide qué es bueno o correcto, y no Dios o la Biblia. Y ahí es donde empezamos a acomodar la Biblia a lo que me conviene, ¿no? A lo que puedo ajustarla para justificar lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es correcto. Y el foco está en construir la propia vida según los deseos, sentimientos y proyectos personales, más que en obedecer a Cristo. Y eso es peligroso, cuando se nos dice, no, sigue a Dios y Él cumplirá todos tus sueños. Ay, ¿será que sí? ¿Será que yo sigo a Dios y Dios va a cumplir todos mis sueños? Pues mi querido, yo tengo que decirte que tal vez no. Tal vez no. Porque no importan mis sueños, importan los propósitos de Él. Importan los propósitos de Él. Y mire, las tres características principales de ese evangelio del yo son el individualismo en que cada vez esta sociedad y este sistema de vida nos está llevando a que vivamos aislados del resto. Podemos tener 2.000, 3.000 millones de seguidores en las redes, amigos por las redes, pero estamos cada vez más solos y aislados unos del otro, porque ese evangelio del yo lleva a que lo que importa eres tú, tanto que no tienes que pensar en nadie más sino en ti, en lo que tú quieres, en lo que te duele, en lo que te pasa, y nadie más. Es un evangelio individualista, ese evangelio del yo. Ese evangelio del yo está caracterizado por la búsqueda del placer. Y no es el placer de la forma mala que lo vemos, sino es que yo quiero buscar a costa de lo que sea mi felicidad. Estar bien, lo que me agrade, lo que me gusta, lo que sea bonito, lo que sea chévere para mí. Pero se nos olvida que a veces para ser feliz hay que sacrificar. Que hay veces para encontrar la verdadera felicidad hay que morir, ¿sí? Hay que sacrificarse, hay que dejar de estar en el trono. ¿Me van a entender? Y tercero, es que ese evangelio del yo y este sistema de vida actual nos invita a que vivamos sin compromisos. O sea, todo lo que implica compromisos, como que ya lo huimos. ¿Por qué los jóvenes, la gran mayoría hoy, no se quieren casar? Porque el compromiso
¿Por qué no quieren tener hijos? Porque el compromiso, porque cada vez, si se han dado cuenta que las carreras universitarias cada vez las están reduciendo más. Antes uno tenía que estudiar, 6 años, 7 años con práctica, ahora uno, en 4 años doble titulación. En 4 años doble titulación me ofrecen algunos programas. ¿Por qué? Porque es como huyéndole al compromiso. Salga rápido para que no esté tan comprometido con esto, para que salga rápido de estas cosas. Hermano, la vida sin compromisos no va a ir bien. Y en ese evangelio del yo hay una diferencia entre la vida pública y la vida privada. Y es que en la vida pública me veo como en las redes sociales, como en el Instagram, o sea, siempre lindo, siempre espectacular, siempre perfecto, la vida perfecta, la familia perfecta, todo perfecto, el trabajo perfecto. Pero en lo privado, interrogante, no sabemos cómo sea esa vida privada, porque nos obliga a tener que buscar como eso, esa apariencia externa en donde lo interior no es tan importante. Jesús dijo esto, Lucas 9. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que buscar cumplir todos sus sueños y sus metas, llegar a lo máximo de la vida y hacer todo espectacular. No, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Wow, esas declaraciones de Jesús son muy, muy contundentes. Y no es el evangelio del yo, es el evangelio del reino el que tenemos que creer. Es el evangelio de Jesucristo, en donde Él está diciendo, mira, y esto puede sonar duro, fuerte, difícil, porque es un evangelio donde nos llama a volvernos esclavos de Cristo. Somos hijos, sí, porque esa es la identidad que nos da, de encontrarnos con un Padre, pero un Padre que nos llama a someterlo todo a Él, a entregarlo todo a Él. Y ahí es donde muchos de nosotros tenemos problemas. Y nos pasa como el joven rico al que Jesús le dijo, pues sí, has hecho cosas buenas, sí, pero te falta una. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ay, yo siempre he pensado que duro, ¿sabes? Que esa declaración de Jesús no es tan fácil de asimilar. Pero este joven, ¿qué hizo? Dio la vuelta y se fue. Porque Jesús no está detrás de las riquezas de este hombre, está detrás de su corazón, como está detrás de nuestro corazón. No está pidiéndonos que abandonemos cosas porque sí, sino es diciéndonos, lo que me importa es tu corazón. Y el evangelio de Cristo es eso, es entregarnos a Él, es volver al evangelio de Jesús, a esas buenas noticias que ponen a Dios como el primero y como lo más importante, porque solo de Él viene salvación, solo de Él viene vida para nosotros. Mira, nosotros hemos hecho un Jesús a nuestra imagen. No sé si me hago entender con esto. Nosotros hemos suavizado las enseñanzas de Jesús para que no se escuchen tan duras como lo que acabamos de leer. ¿Cierto? Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, abandona tu manera de vivir, es decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme cada día, no te aferres a tu vida, sino entrégala. Eso no es una declaración así muy, de mieles, es una declaración dura, pero nosotros hemos tratado de suavizar. No, pues que Jesús no quería decir exactamente eso. Jesús estaba diciendo, sí, camina con un compromiso, pero tampoco tan radical. No, Jesús dijo lo que dijo y ahí no hay más. Y no podemos hacer un Jesús a nuestra imagen, un Jesús más bonachón, un Jesús más buena gente, un Jesús como nos lo pinta Hollywood, ahí todo bonito y bien peinadito y no, todo lindo, todo amor, todo chévere. No, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor, y sus declaraciones siguen siendo hoy las mismas para este tiempo. Por eso, Él declaró eso y dijo, dice la Biblia que predicó la buena noticia de Dios. ¿Y qué decía Él? Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia.
En eso se resume el mensaje del Evangelio del reino de Dios para nosotros, en que hay 4 aspectos allí que Jesús está destacando, que son cruciales para nuestra vida, para caminar, no en ese evangelio centrado en mí, sino en ese evangelio de Cristo en donde pongo mi mirada en Él. Y lo primero que Él declara aquí es que dice, ha llegado el tiempo. La Reina Valera dice así, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el tiempo. Marcos 1, que estábamos leyendo ahorita, Marcos 1, 14 y 15, la Nueva Traducción Viviente dice allí el versículo 15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, porque cuando Jesús viene a esta tierra se está cumpliendo perfectamente el plan de Dios diseñado desde el inicio de la humanidad. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, desde ahí Dios ya diseñó la forma en que salvaría a esta humanidad, y era en que Él mismo se hacía hombre para vivir en medio de nosotros, para traer el reino de los cielos a esta tierra y para morir en sacrificio para salvarnos a nosotros. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido en ese momento, y se ha cumplido porque vino el reino de los cielos a establecerse en esta tierra. Además, porque era el tiempo perfecto. Algunos podrían preguntar, bueno, ¿y Jesús por qué no vino en esta época? Con toda la tecnología que hay, con todas las formas que hay para que su mensaje se hubiera escuchado en todo el mundo, y bueno, pronto más gente hubiese creído. No, Jesús vino en el tiempo, ¿qué era? Y era en ese momento en que el imperio romano tenía dominio en gran parte del mundo, que a través de sus discípulos, en medio de ese imperio, el evangelio llegara a todos los lugares y se extendiera, llegara a Europa, y de ahí empezara luego a establecerse en el mundo. Dios tenía planeado muy bien el tiempo oportuno para que se dieran las cosas. Y aquí la Biblia usa una palabra que en el griego es la palabra kairos. En la Biblia se usan 2 términos para definir el tiempo. Es el tiempo cronos, que es el tiempo cronológico como el día, meses, años, segundos, horas, y el tiempo kairos. El tiempo kairos significa el tiempo oportuno y propicio para algo. O sea, donde tiene que suceder algo. Ese es el tiempo kairos de Dios. Que Dios tiene tiempos kairos para nuestra vida. O sea, tiempos oportunos donde cosas deben pasar, temporadas especiales donde cosas sucedan en nuestra vida. Aquí eso está diciendo esto, el tiempo ha llegado, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, es el tiempo kairos de Dios. Y yo quiero usar esta frase para decirte, ¿será que ha llegado el tiempo para ti? Y no me mires como que, uy, no, eso suena como que me va a morir, no. Ha llegado tu hora, uy, no me estoy refiriendo a eso, estoy diciendo, ¿no será que ha llegado el tiempo para ti en que camines de una forma más aferrada al Señor y empieces a ver más del reino de Dios en tu vida? Yo te hago esa pregunta. Y mira, el tiempo es hoy. Por eso se dice ahí, ha llegado el tiempo. Esto es ahora. Esto no es más adelante. Esto no fue antes ni será después. Es ahora el tiempo en que Dios está diciendo, mira, es hoy. Segunda de Corintios 6:12 dice, como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, mis hermanos, para tomar una decisión radical por Jesús, sin importar cuánto llevemos caminando con Él, cuánto llevemos asistiendo a la iglesia, sin importar eso. Hoy es el día para decir, yo quiero vivir comprometido con Cristo, donde Él sea lo más importante. Hoy es el día. Y por eso Jesús inició su mensaje diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo es ahora, el tiempo ha llegado, este es el momento oportuno. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Bueno, eso yo te lo dejo a ti, tú sabrás. Pero Jesús luego dijo, el reino de Dios está cerca. Luego de decir, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios se ha acercado. Y esto es una declaración muy interesante que de pronto para nosotros pasa como por encima, no le damos como el sentido que tiene, pero es que
literalmente lo que Jesús dijo es: el reino de Dios fue el que vino acá donde nosotros. Es decir, Dios fue el que se acercó a ti y a mí para traer su reino, es decir, su vida de bendición para nosotros. Eso nos habla de un Dios cercano, eso nos habla de un Dios preocupado por nuestra necesidad, eso nos habla de un Dios que está pensando y preocupado por ti, por lo que estás viviendo, por lo que está pasando. Su reino se ha acercado a nuestra vida a través de Jesucristo porque Él nos ama. Este es el tiempo para encontrarnos con Dios y que su reino se establezca en nuestra vida. Pero puede surgir la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es eso del reino de Dios? Que la Biblia lo nombra en muchas formas y varias veces. ¿Qué es eso del reino de Dios? Pues el reino de Dios es básicamente, no es un lugar físico, sino que por ahora es un lugar en el corazón de las personas donde se hace la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. Luego, en la culminación de los tiempos, cuando Jesús vuelva, ya sí establecerá su reino en un territorio físico aquí en la tierra y luego por la eternidad en el cielo. Pero por ahora, ¿dónde se establece el reino de Dios? Es en el corazón de las personas, es en la vida de las personas, donde el gobierno de Dios viene para que se haga en nosotros lo que Dios quiere. Eso es, en términos muy sencillos y prácticos, el reino de Dios, porque aquí podríamos hablar muchísimo del reino de Dios, hay mucho más, es mucho más profundo lo que podemos estudiar, pero así en términos prácticos para hoy es eso. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios en el corazón de las personas. Pero aquí viene algo interesante. ¿A cuánto les gustan los reyes en esta tierra? ¿A cuánto nos gustan las monarquías en esta tierra? ¿Cierto que no? Nosotros tenemos una cosa ahí como que resistimos a que haya un rey sobre un territorio o que gobierne un rey sobre algo o sobre nuestras vidas, ¿o no? Esto empieza a ser interesante, que Dios usa ese término del reino en contraposición a algo que a nosotros no nos es tan fácil asimilar, y es que alguien nos gobierne. Porque hoy en día vivimos en una democracia. Mira que Jesús no dijo: la democracia de Dios se ha acercado. Algunos quisiéramos vivir en la democracia de Dios, donde todos opinamos, donde todos decimos, donde todos votamos. Ay, ahí Dios va a ser. Mis amados, el reino de Dios no es una democracia, es un reino donde hay un rey y ese rey gobierna. Te lo digo sonriendo, porque gustenos o no nos guste, esa es la realidad. Es un reino donde solamente hay un gobernante y se llama Jesucristo. Y nuestra decisión es si ese reino se ha acercado. Yo decido si me someto a ese reino o puedo vivir bajo mis propias leyes y haciéndome yo el rey, pero pues cada quien pagando las consecuencias de esto. Algunos queremos los beneficios del reino, sí, pero no el sometimiento a la autoridad del reino. Y no va a funcionar así. Te sometes a la autoridad del reino y disfrutarás los beneficios de ese reino. Te sometes a la autoridad del rey y disfrutarás de las bendiciones de ese reino. No hay otra manera, mis hermanos. Somos hijos de Dios, sí, pero también somos llamados a someternos a la autoridad de aquel que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores. Estamos llamados a ese compromiso. Por eso Jesús también dijo, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Primero es el reino, primero es me someto a la autoridad del rey, lo demás el rey se encargará. Pero el reino de Dios está cerca y es nuestro llamado a decidir qué hacemos al respecto. Pero luego Jesús dijo otra palabra: arrepiéntanse. Dígale al del lado con una sonrisa y arrepiéntete. Arrepiéntete. No con ojos juzgadores, no, algunos con ojos de juicio ahí, arrepiéntase, pecador, no. Pero Jesús dijo, ha llegado el tiempo, el reino de Dios ha venido a buscarnos. Si yo quiero someterme a ese reinado de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Y el arrepentimiento nosotros siempre lo hemos visto en términos sentimentales. O sea, en términos como de,
ay, me arrepiento es porque me siento mal y como que sí, me siento aquí así, pero el arrepentimiento no es tanto sentimental. Sí trae obviamente un componente de que nos sentimos mal, culpables y queremos cambiar nuestra vida, pero literalmente lo que significa el arrepentimiento en la Biblia es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento, es un cambio de pensar diferente a como veníamos pensando antes. Es eso, es entender que, ¿de qué es lo que primero yo tengo que arrepentirme? ¿De qué es? Del evangelio del yo, de vivir para mí, de que yo soy lo más importante, de que esto es todo para mí. De eso necesito yo arrepentirme, es decir, cambiar mi mente para dejar que ahora Cristo sea el que haga lo que tenga que hacer. Eso implica cambiar de rumbo, cambiar el caminar y dejar que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Porque si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Muchos de nosotros estamos arrepentidos por las acciones que hacemos, ¿cierto? Porque hemos hecho cosas que no están bien. Y estamos, nos duele eso y queremos cambiar, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no ha cambiado primero aquí en la cabeza el pensamiento frente a esas cosas. ¿Sí? Muchos, ya he tenido la oportunidad de hablar con personas, bastantes, que han estado atadas a una adicción, sea la que sea, drogas, pornografía, juegos, lo que sea. Y la mayoría sabe, yo creo que todos saben que eso está mal, que deben dejarlo, pero no lo dejan. ¿Por qué? Porque en su mente sigue estando el hecho de que eso les produce un placer, eso les produce una satisfacción. Y hasta que eso en la cabeza no se cambie, pues no va a cambiar la acción, y eso con toda nuestra vida. Arrepentimiento es que dejemos que Dios cambie nuestra manera de pensar para que así cambie la forma en que vivimos. Por eso Pablo lo decía en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, no la manera de actuar, no la manera de vestirnos. Porque a veces pensamos que el cambio viene en que yo me visto diferente o en que yo empiezo a actuar diferente. No, nuestra vida es transformada cuando cambiamos o le permitimos a Dios cambiar nuestra manera de pensar, y entonces así es que aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. El arrepentimiento viene en que cambie nuestro pensamiento, cambie las ideas equivocadas que tenemos, cambie aquellas cosas que hemos creído que así son, pero no son así a la luz de la verdad que Dios tiene para nosotros. Es el llamado también hoy a que permitamos que Dios nos cambie esa forma de ver la vida para verla con sus ojos. Y finalmente Jesús dijo, crean en el Evangelio. Terminó diciendo ahí, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Crean en el Evangelio. No el Evangelio que se nos está queriendo predicar en estos días, de donde tú eres lo más importante. No, es el Evangelio del reino de Dios, donde Cristo es el Rey, donde Cristo es el Señor que te llama a ti para que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él. Mira, ese evangelio del reino son las buenas noticias de la verdad, donde Dios quita la mentira en nuestros corazones para sembrar la verdad de su palabra, porque solamente la verdad es la que libera, mis hermanos. Solamente la verdad es la que va a traer libertad a nuestra vida. Es un evangelio, son buenas noticias de esperanza, de que hay un futuro que se puede ver con buenos ojos en esta tierra y por la eternidad. Hay un futuro que podemos ver desde ya, de que es de bendición, es una noticia de esperanza, es una buena noticia de paz, de que Dios trae paz a tu corazón, quita las cargas, las angustias y trae paz. Es un evangelio de promesas, las promesas de Dios están ahí, sí, Dios sí quiere bendecirnos. O sea, eso no podemos negarlo. Dios sí quiere bendecirlos, pero quiere que hagamos las cosas al derecho, porque de nada sirve y Dios no quiere. Hay una gente muy bendecida en esta tierra y después quemándose en el infierno por la eternidad, porque nunca tomaron la decisión o el compromiso que requiere el llamado de Cristo. ¿Sí? Me hago entender, perdón que se los diga así tan escuetamente y tan fuerte, pero es que no vale la pena. Dios no quiere solo darte bendiciones y que tu vida se aleje de Él. Dios quiere que estés cerca de Él y ahí darte las bendiciones y sus promesas. Es un evangelio de inmortalidad, es un evangelio que nos asegura que hay vida más allá de esta vida física.
Es un evangelio de salvación en todas las formas. Es un evangelio de salvación en todas las áreas. Por eso Pablo dijo, y termino con esto, pues no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Por eso Jesús dijo, cree en el evangelio, porque solamente a través de la fe que se recibe esto. Y que podamos decir como Pablo ahí, y al creer en ese evangelio, no me avergonzaré. No me avergonzaré nunca de esa buena noticia. No me avergonzaré nunca de decir lo que Cristo hizo por mí y de decir en este mundo que le pertenezco a Él. No me avergonzaré porque es lo mejor de esta vida. Porque hoy se pueden reír de nosotros algunos, porque hoy nos pueden tildar de muchas cosas, pero lo mejor es darle lugar a Dios en nuestra vida, entregar lo que somos, vivir en ese evangelio del reino y tener una esperanza de vida en esta tierra y por la eternidad. Amén, mis queridos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, si me ayudas, Miguel, con el piano. Y yo quiero invitarte a que, no sé qué tantas cosas el Señor haya hoy tocado tu corazón por medio de esta enseñanza, no sé. Pero lo que sí sé es que necesitamos volvernos a ese evangelio del reino, a la verdad del llamado de Cristo. Tal vez, no sé, algunos hoy por primera vez acá y de pronto estas palabras suenen un poco fuertes, pero Dios te ama de tal manera que se entregó para que ahora tú le des tu vida y Él pueda hacer de ti lo mejor y tu caminar sea diferente porque te sometes a la autoridad de ese rey que es bueno. Él no es un rey malo, ni es un rey que quiera lo malo para nosotros, es un rey bueno y amoroso. Y al someter nuestra vida a la autoridad de ese rey, vamos a ver la transformación, el cambio y la bendición. Pero tal vez sí hoy, muchos hoy tenemos que, delante de Dios, mirando al trono del Señor, decir, Dios, perdónanos por ese evangelio egoísta que hemos creído, donde somos nosotros lo más importante. Y tal vez hoy tengamos que decir, Señor, perdónanos. Perdónanos por ponernos a nosotros primero, por verte como si fueras nuestro sirviente, por querer que tú nos des todo sin darte nada a cambio. Señor, perdónanos por ese individualismo, perdónanos por esa búsqueda de placer y deleite, perdónanos por querer vivir una vida sin compromisos. Señor, perdónanos por vivir un evangelio diferente, perdónanos como iglesia si hemos enseñado un evangelio diferente, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Porque solo hay un evangelio verdadero y es la buena noticia del reino que has traído tú, Señor Jesús. Y donde tú eres el centro, Jesús, donde tú eres lo más importante, donde tú eres quien gobiernas, donde tú eres quien dirige. Señor, no nosotros. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos a caminar en la verdad. Hoy entendemos el evangelio, la buena noticia de salvación que tú has traído, la buena noticia de libertad, de paz, que viene, Señor, cuando entregamos nuestra vida a ti, cuando nos sometemos a ti, cuando decidimos caminar de tu mano. Señor, hoy ha llegado el tiempo y yo te pido que a cada uno de nosotros tú nos llames y tu voz retumbe en nuestros corazones diciéndonos, ha llegado el tiempo se ha cumplido, el tiempo prometido por Dios es este, para que tu vida esté totalmente dedicada a Él, para que le dejes a Él hacer lo que tenga que hacer en tu vida. Ha llegado el tiempo, es ahora.
para que le des la oportunidad al Señor de entrar hasta lo más profundo, de enderezar lo que tenga que enderezar, de cambiar lo que haya que cambiar, de revelar su amor, su gracia y su verdad. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. El reino de Dios es que Dios vino a buscarnos. Y es ese gobierno donde hacemos a Jesucristo el Señor que dirige nuestro caminar. Hoy tú puedes decírselo, porque nadie más lo dirá por ti. Nadie más podrá decidirlo por ti. Es una decisión tuya delante de Dios, de decirle: te hago el Señor de mi vida, me someto a tu autoridad, me someto a tu gobierno, a que tú hagas en mi vida, en todas las áreas, lo que tengas que hacer. Y yo sé que no es una decisión fácil, yo sé que puede costar, pero es un precio mínimo el que se paga con todo lo que esto trae de bendición a nuestra vida, con todo lo que esto trae de plenitud cuando nos entregamos a Él. Señor, queremos que tu reino se establezca en nosotros. Y si tú quieres hacerlo, dile: Señor, venga tu reino en mi vida. Si tú quieres decírselo, díselo: venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi corazón. Hágase tu voluntad en mi vida, aquí, en mi corazón, como se hace en el cielo. Tu reino se establezca en medio de nosotros, Señor. Nos arrepentimos. Te pedimos que nos cambies la mente. Te pedimos que nos cambien nuestros pensamientos. Nos arrepentimos y te miramos a ti, te buscamos a ti. Y hoy creemos en el Evangelio. Reafirmamos nuestra fe en esa buena noticia. Y reafirmamos que por fe creemos en ti, Jesús. Y que no nos avergonzaremos de ello. No nos avergonzaremos de caminar diciéndole a este mundo que tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada vida. Gracias por lo que has hablado de manera particular y personal a cada corazón. Gracias por la revelación que has traído en cada corazón. Y gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Yo bendigo tu iglesia. Una iglesia llena de tu espíritu. Una iglesia comprometida, una iglesia, Señor, dedicada a ti, una iglesia que camina firmemente en tu verdad, una iglesia, Señor, que vive para ti, sometiéndose a ti y haciendo tu voluntad, mi Dios. Gracias. Yo bendigo cada familia, yo bendigo cada vida. Oro, Señor, porque cargas, necesidades, situaciones que han estado trayendo dolor, cargas que, Padre, hemos venido y ya venimos cansados tal vez de llevarlas. Hoy, Señor, se queden a tus pies y traigas paz y renueves y traigas libertad y obres en las necesidades, porque tú, como buen rey, como buen papá, como buen Dios, vienes al rescate y vienes a ayudarnos. Y te pido que esa paz tuya gobierne cada corazón. Yo te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Que el Señor esté contigo, te bendiga y te guarde, que su rostro siga iluminando tu vida y resplandeciendo sobre ti y tu familia, que el favor y la gracia del Señor cada día te rodeen y su misericordia y su paz te acompañen siempre. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por bendecirnos, gracias por amarnos y gracias, Señor, porque podemos estar como familia mirándote a ti y Dios, unidos uno a otro en este llamado de fe, de caminar en tu verdad. Te damos gracias, Señor. Bendigo esta semana, bendigo, Padre, cada asunto, bendigo tu iglesia y te pido que nos sigas llevando de tu mano, guardándonos y sosteniéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis amados.